Había una vez un hombre llamado Tomás, conocido en su pequeño pueblo como el Flojo. Tomás había adoptado una rutina simple y despreocupada. Se levantaba tarde, se tumbaba en la hamaca del jardín y pasaba el día sin hacer mucho más que observar las nubes pasar. Los animales del pueblo parecían actuar con más propósito que él. Sin embargo, Tomás no siempre había sido así. Hubo un tiempo en su juventud cuando tenía grandes sueños y anhelos, pero la vida y sus contratiempos lo habían llevado a un estado de inercia total. Una mañana, mientras se desperezaba bajo el sol, llegó al pueblo un anciano sabio llamado Don Manuel, quien había viajado por todo el país y recogido innumerables enseñanzas. Don Manuel observó a Tomás durante unos días y decidió darle una oportunidad. Se acercó a él y le dijo con voz cálida y firme: «Tomás, veo que has dejado de buscar propósito en la vida. ¿Te gustaría escuchar una historia? Tal vez puedas encontrar en ella algo que despierte tu interés». Tomás, impulsado por la curiosidad y la amabilidad de don Manuel, asintió sin pensarlo dos veces. Don Manuel comenzó a narrar una historia sobre un joven llamado Juan, que vivía en una ciudad muy lejana. Juan también había sido considerado flojo por quienes lo rodeaban. Pasaba sus días de manera similar a Tomás, sin mucho ímpetu ni motivación. Sin embargo, un día algo cambió para Juan, algo insignificante a primera vista, pero que terminó siendo el catalizador de un cambio profundo. Juan tuvo un sueño en el que una voz le susurraba: «El tiempo no espera a nadie. Tú eres el autor de tu destino. ¿A qué esperas?». Al despertar, Juan sintió que algo dentro de él había despertado. Decidió que, aunque no sabía cómo, debía intentar cambiar su vida. Comenzó con pequeñas cosas: levantarse más temprano, ayudar a sus vecinos y aprender algo nuevo cada día. A medida que pasaba el tiempo, estas pequeñas acciones crecían y alimentaban su motivación. Tomás escuchaba atentamente. Había un brillo en sus ojos que no se veía desde hacía años. Don Manuel continuó con la historia de Juan, quien con el tiempo había descubierto su verdadera pasión: enseñar a otros a encontrar su camino en la vida. Juan se convirtió en un mentor para muchos, ayudándolos a superar la rutina y a encontrar el propósito en cosas cotidianas. El cambio de Juan no fue inmediato ni fácil, explicó don Manuel. Fue un proceso largo de pequeñas decisiones y acciones que lo llevaron a descubrir una vida plena. La clave estaba en dar el primer paso y mantenerse en el camino, incluso cuando parecía difícil. Tomás, reflexionando sobre la historia de Juan, comenzó a sentir esa chispa de inspiración encenderse en su corazón. Decidió que también daría un primer paso, por pequeño que fuera. Inspirado por la historia de Juan, Tomás decidió tomar ese primer paso tan crucial. Aquel mismo día, decidió levantarse temprano. Con la luz del amanecer, sintió un aire diferente, un aire de posibilidades. Se dirigió al mercado del pueblo, un lugar que no había visitado en años. Al principio se sentía incómodo, pero pronto comenzó a encontrarse con rostros conocidos que le brindaban sonrisas y saludos afectuosos. Decidió ofrecer su ayuda a doña Elena, una anciana que vendía flores en el mercado. Ella siempre había sido amable con él. Tomás empezó a ayudarla con las flores y en poco tiempo comenzó a disfrutar de la compañía y de la simple pero gratificante tarea de arreglar ramos de flores. A medida que pasaron los días, Tomás notó que su energía y ánimo mejoraban. Había algo terapéutico en trabajar con las flores, tal vez en ver cómo algo tan bello podía crecer de manera tan sencilla. Inspirado por esto, decidió probar suerte con un pequeño huerto en su propio jardín. No tenía mucha experiencia, pero con la ayuda de doña Elena y algunos libros prestados por don Manuel, Tomás aprendió a plantar y cuidar diferentes hortalizas y frutas. Mientras trabajaba en su huerto, tenía tiempo para reflexionar. Comenzó a darse cuenta de que, al igual que sus plantas, necesitaba atención, cuidado y determinación para crecer en su vida. Con el tiempo, Tomás se convirtió en una presencia activa en el pueblo. Su pequeña transformación no pasó desapercibida. Los vecinos que antes le habían visto como un flojo comenzaban a admirar su dedicación y energía renovada. Tomás empezó a organizar actividades comunitarias, como mercados al aire libre y clases sobre el cultivo de huertos en casa. La comunidad, inspirada por su ejemplo,
comenzó a unirse más. La energía positiva se extendió y el espíritu de colaboración floreció. Lo que había comenzado como una pequeña chispa en el corazón de Tomás, ahora brillaba fuertemente en su comunidad. Mientras tanto, don Manuel seguía visitando a Tomás, observando su transformación con una sonrisa de satisfacción. Un día, decidió compartir con Tomás una última reflexión. Tomás, la vida siempre nos va a poner barreras, pero también nos ofrece oportunidades. La clave está en nuestro enfoque y determinación. Tú has demostrado que con pequeños pasos se pueden alcanzar grandes cambios. Cada día es una nueva oportunidad para crecer y aprender. Solo necesitamos decidir aprovecharla. Tomás comprendió entonces que la verdadera fuerza provenía de la constancia y la intención de vivir plenamente. Había aprendido a valorarse y a valorar su tiempo, a apreciar las pequeñas cosas y a encontrar su propósito. Su nueva vida no solo le había dado satisfacción, sino que también había dejado una impresión duradera en quienes le rodeaban. Años después, Tomás se convirtió en un mentor tal como Juan lo había sido en la historia de don Manuel. Enseñaba a otros a reconocer las señales de oportunidad en medio de sus rutinas y a tomar esos primeros pasos. Su huerto prosperó y se convirtió en un símbolo de su transformación, un reflejo tangible de la dedicación, el esfuerzo y el crecimiento personal. Tomás nunca olvidó la historia de Juan, que había sido el inicio de su propio viaje. Y así, el flojo del pueblo se convirtió en una inspiración, demostrando que nunca es demasiado tarde para cambiar, que cada día nos ofrece una nueva lección y que todos somos capaces de superar nuestras propias limitaciones. Reflexión final. La historia de Tomás nos enseña que la vida no se mide por su inercia, sino por la capacidad de levantarnos y buscar nuestro propósito, por pequeño que parezca al principio. La grandeza no reside en nunca fallar, sino en levantarnos y seguir adelante aprendiendo de cada paso en el camino.